El recorrido de la cañería deberá ser el más corto posible, ¿está bien? Porque a mayor cañería, mayor distancia de cañería, lo que produce es una mayor pérdida de presión, por lo cual para evitar la pérdida de presión tenemos que aumentar el diámetro de la cañería, lo cual significa que nos va a salir más cara la cañería, ¿está bien? Entonces lo que tenemos que evitar es prolongaciones muy largas dentro de la cañería de gas, sobre todo si se pueden evitar. Siempre tiene que ir bajo tierra o embutida en pared y hay que evitar el paso de la cañería a través de ambientes habitables como las habitaciones, ¿está bien? Porque si se llegase a producir una pérdida de gas, como les dije anteriormente, y no la detectamos, puede producir la muerte de la persona, ¿está bien? Entonces vamos a tratar de evitar, y en caso de que no sea posible que atraviese una habitación, bueno, hay algunas, digamos, algunos aspectos constructivos a tener en cuenta. Eso lo otorga generalmente Cogas. El diámetro de la cañería, como les dije, va a depender de la longitud de la cañería, obviamente del caudal de gas a consumir por los artefactos, y acá entran dos, bueno, de la pérdida de carga admitida, que les voy a dar, y de la longitud equivalente, que ya vamos a ver qué es la longitud equivalente. ¿Está bien? Bueno, en la tabla número 1, que a través del WhatsApp, lo que indica son los diferentes consumos según los artefactos. Si nosotros no contamos con el artefacto aún, podemos entrar a esta tabla en internet y ver los consumos de los artefactos que vamos a instalar. ¿Está bien? Pero bueno, acá salen algunos de los consumos generalmente utilizados. Pablito, No se Sí. se ha escuchado lo último medio cortado. Si querés repetirlo, no se escuchó bien. Bueno, ¿me escuchan bien? A ver, otra vez. Hola, hola. no se escucha bien. Ahora sí, dale. Ahora sí. ¿Todos me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno. Les decía que en las normas de gas, que les voy a pasar después por WhatsApp, que básicamente bueno, la pueden bajar de la página del Energas. El Energas es el ente que regula la distribución de gas en la Argentina, y nosotros, por ejemplo, tenemos, es la que controla, digamos, Ecogas, que es la empresa que nos distribuye acá en San Juan. También que es una empresa privada y el Energas es una empresa pública, una institución pública. Bueno, en la página ahí están las normas, que son antiquísimas, y podemos ver los diferentes consumos para los distintos artefactos. En caso de que nosotros no tengamos los artefactos a la hora de calcular, o no sepamos, bueno, los consumos de los artefactos, también los podemos buscar en internet según los artefactos que vaya a querer el cliente. ¿Está bien? Bueno, ahí tenemos los diferentes consumos expresados en kilocalorías por hora, ¿está bien? O kilojoule hora. Nosotros lo que vamos a utilizar es kilocaloría por hora. Es muy importante, como les dije anteriormente, el diámetro de la cañería depende del consumo, ¿está bien? Entonces, nosotros siempre vamos a utilizar los consumos más desfavorables, ¿está bien? ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, si nosotros decidimos que vamos a colocar un termotanque tiene un consumo de 13.000 kilocalorías hora, ¿está bien? Y un calefón instantáneo de los más grandes, o una caldera, consume entre 25.000 y 30.000 kilocalorías hora, ¿está bien? Nosotros siempre lo vamos a hacer para el consumo más desfavorable. Por más de que nosotros vayamos a instalar un termotanque, lo vamos a hacer con el consumo de un calefón instantáneo, ¿está bien? De los más grandes que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, por más que nos diga el cliente al cual está calculando, no, a mí me gustan los termotanques porque el calefón instantáneo se apaga y que no sé qué, es posible de que
el día de mañana esa vivienda sea vendida o el propietario fallezca y vayan a vivir los hijos y no le gusta el termotanque, entonces coloquen un calefón instantáneo. ¿Está bien? Si nosotros hemos hecho el cálculo para un termotanque y después colocamos un artefacto que consume el doble, el mismo no va a poder funcionar porque no va a tener el caudal suficiente de gas para funcionar. ¿Está bien? Entonces nosotros siempre los cálculos los vamos a hacer con los consumos más desfavorables. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a empezar acá con un ejemplo, ¿está bien? De cálculo de cañería. Acá lo que podemos ver es una vivienda, ¿está bien? Que tiene 3 dormitorios, living, comedor, cocina y un lavadero. Esta vivienda que me tocó hacer tenía la anafe por un lado y el horno por otro, que es muy común hoy en las construcciones actuales, que se ponga por separado la anafe y el horno. Y además contaba con una caldera dual. Caldera dual son aquellas que se utilizan tanto para calefaccionar la vivienda a través ya sea de radiadores o losas radiantes, que lo van a ver en la clase de climatización. Eh, Se utiliza para la calefacción y también para calentar el agua de uso sanitario. ¿Está bien? Estas calderas generalmente son de consumos grandes, pueden ir entre 25.000 y 30.000 kilocalorías hora. ¿Está bien? Bueno, en este plano se puede ver donde está el cursor ahora, la cochera, y acá podemos ver el primer error. Acá, la que hizo el cálculo había colocado el medidor dentro de la cochera, lo cual le quitaba espacio al ingreso vehicular, colocando el medidor en un lugar, digamos, peligroso además, porque si un auto lo llega a chocar eh, o sea, al acceder a la cochera, puede provocar una pérdida de gas, ¿está bien? Y además podemos ver que tenemos un tramo de cañería de aproximadamente unos 8 o 10 metros, que lo podríamos haber evitado si hubiésemos salido directamente de forma recta a través de la otra pared medianera y haber colocado el artefacto de gas en la otra punta, el medidor de gas en la otra punta. ¿Está bien? Esa modificación se hizo en la obra y se tuvo que presentar planos nuevos. ¿Está bien? Por eso le digo que es muy importante que tengan en cuenta a la hora de realizar o tomar un proyecto, lo primero que hagan es tener en cuenta las instalaciones porque el trámite de gas se tarda varios meses. ¿Está bien? Ahí tenemos un zoom de la planta de la cocina y el lavadero. Ahí tenemos la anafe, el horno y la caldera. ¿Está bien? Bueno, nosotros lo primero que vamos a hacer es tomar el plano y trazar la cañería, teniendo en cuenta, como les dije anteriormente, tener el menor recorrido posible y evitando de atravesar habitaciones. Luego lo que vamos a hacer es una isométrica del un trazado 3D, si quieren decirlo así, de la cañería, ¿vale? En donde vamos a tener de la cual vamos a poder medir las longitudes reales de cada uno de los tramos. Por ejemplo, ahí pueden observar que hay como un salto, ¿sí? Esto es porque viene por jardín a una determinada profundidad y acá se da justo la entrada a la vivienda, la cual está más alta, por eso se produce ese salto ahí. Todo lo que ustedes puedan esquematizar acá o sea, realmente se tiene que hacer así, digamos. O sea, no pueden olvidarse de nada. Si hay un salto, no se pueden olvidar del salto. ¿Está bien? Si hay una curva, que tienen que colocar un cambio de dirección, no se tienen que olvidar de ese cambio de dirección, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y cuando a ustedes les toque realizar una instalación de gas, tienen que respetar sí o sí el tramo los tramos de cañería, las longitudes, etcétera, porque como les digo, el cálculo del diámetro de la cañería depende de la longitud real y de una longitud equivalente. ¿Está
¿está bien? Entonces, si ustedes no respetan el plano, esas longitudes reales y equivalentes van a variar y puede producirse de que no tengan, primero la inspección va a rechazar la integración porque no cumplen con el plano, y en caso de que pasaran la inspección, puede ocurrir de que los artefactos no tengan la presión necesaria para poder funcionar. Bueno, como les dije, lo primero que hay que dividir, bueno, hay que hacer la isométrica, tener en cuenta bien los valores reales de longitudes y dividir los tramos. Ahí pueden observar dos puntos, punto A y B, que son puntos de derivación. ¿Está bien? ¿Qué significa? Son dos T justamente. Que el caudal de entrada al accesorio no es el mismo que el de salida. O sea, si nosotros vemos el caudal de entrada es igual a la suma de los caudales de salida. Esos son puntos de derivación. ¿Está bien? Y esos son los puntos que nosotros nos van a marcar los tramos. ¿Está bien? El punto A y el punto B. El primer tramo, bueno, siempre lo vamos a hacer desde el artefacto más alejado del medidor al más cercano. ¿Está bien? Entonces el primer tramo que vamos a tener es el artefacto 4, que es la caldera, al punto A de distribución. Después vamos a tener el tramo 3 del horno, el artefacto 3 al punto B, del artefacto número 2, también al punto D, que es la NAFE. Después tenemos un tramo que es de B hasta A, y después tenemos un tramo de A hasta 1, que es el medidor. El tramo 1A, ustedes pueden ver que le da gas al artefacto 2, 3 y 4. ¿Se entiende? O sea, a través de esa cañería viene el gas necesario para darle gas a la NAFE, al horno y a la caldera. Después el tramo 4A4 solamente lleva el gas necesario para que funcione la caldera. En cambio, el tramo AB lleva el gas para que funcione tanto la NAFE como el horno. ¿Se entiende? Eso es lo que quiero que observen y tengan en cuenta a la hora de dividir los tramos. Y vamos a ir haciendo una tabla. ¿Está bien? Entonces, bueno, colocamos los tramos y después colocamos las longitudes del tramo. ¿Está bien? El tramo 4A tiene una longitud de 11,35, el tramo 3B, de 3 hasta B, tiene 2,55 metros, el de 2 hasta B tiene 1,95, el BA tiene 2,85 y el A1 tiene 12,9 metros. ¿Está bien? Luego, el segundo paso es ver las longitudes reales. Ahí lo que he hecho para que lo visualicen mejor, si nosotros no tenemos consumo de gas en 2 y en 3, ¿está bien? Y solamente está consumiendo gas la caldera. ¿Desde dónde viene el gas? ¿Desde el punto A? No viene desde el punto A, viene desde el medidor. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar el cálculo del tramo 4A, debemos tener en cuenta no solo la longitud desde 4 hasta A, sino desde A hasta 1, ¿está bien? Porque a la salida del nicho de gas, ya la propia circulación del gas a través de este tipo de líquido, digamos, a través de este tipo de gas, a través de la cañería, el mismo rozamiento que se produce entre el gas y las paredes de la cañería va produciendo pérdidas de carga. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta la longitud desde 4 hasta 1. Esto es igual a la suma de 11,35 metros, que es de 4 hasta A, más 12,9, que es desde A hasta 1. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver el tramo 3B. Lo que he hecho de vuelta es borrar toda la otra parte desde hasta 4 y hasta 2. ¿Está bien? En este caso, el tramo va desde 3 hasta 1. También hay que tener en cuenta la longitud desde 3 hasta 1. ¿Está bien? Entonces vamos a sumar la
longitud desde 3 hasta B, 2,55 metros, más desde B hasta A, 2,85 metros, más la longitud desde A hasta 1, que es 12,9, y da un total de 18,3 metros. ¿Está bien? Como les vuelvo a decir, si el artefacto 2 y el 4 no están consumiendo gas, nosotros tenemos un recorrido para llegar hasta 3, desde 1 hasta 3. ¿Está bien? Entonces hay que tener en cuenta toda esa longitud. Basado en eso, quiero que me digan ustedes cuál va a ser la longitud que vamos a tener desde 2 hasta 1. El alumno que responda bien no va a tener que ser el práctico de gas. Dos BBA a 1. Bien, ¿está bien? Entonces sería 1,95 más 2,85 más 12,9. ¿Está bien? Igualmente lo que no había que ser práctico era chiste, así que... Pero bueno, me gusta que estén atentos. Bueno, entonces tenemos 17,7 metros. Ahora, el tramo BA, que le da gas a 2 y a 3, el tramo BA le da gas a 2 y a 3. ¿Está bien? ¿Qué longitud le colocamos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué longitud le vamos a colocar? La que llega hasta 3. Exactamente, la más desfavorable, la del artefacto más desfavorable. ¿Está bien? Yo ahí he hecho un esquema en donde tenemos hasta 3. ¿Está bien? Pero la diferencia va a ser que el consumo va a ser la sumatoria, en vez de solo el artefacto 3, va a ser el consumo del artefacto 3 más 2. ¿Está bien? Y de 1 hasta A, ¿cuál va a ser la longitud? Esa la pueden responder, no hace falta que saquen ninguna cuenta. Al de la caldera, ¿no es? ¿Y cuánto es? 24,25. 24,25, exactamente. Ahí completamos la tabla. ¿Está bien? Entonces, para el tramo A1, vamos a tener en cuenta la longitud hasta la caldera, y el consumo va a ser el de 4 más 3 más 2. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque este tramo de longitud le da gas. Este tramo de longitud le da gas a 2, a 3 y a 4. ¿Está bien? Entonces el consumo que vamos a tener en cuenta es la sumatoria de todo. ¿Qué es lo que prosigue? ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a completar la tabla con los consumos. El tramo 4A, que le da gas nada más que a la caldera, el consumo va a ser de 25.000 kilocalorías hora. El 3B, que es solo para el horno, 4.000 kilocalorías hora. El 2B, que es solo para la NAFE, 6.000 kilocalorías hora. El BA, que le da gas a 2 y a 3, va a ser la sumatoria, es decir, 10.000 kilocalorías hora. Y el tramo A1, que le da gas a 2, a 3 y a 4, va a ser la sumatoria de los tres artefactos, que da un consumo de 35.000 kilocalorías hora. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno. Seguimos. Ahora bien, el consumo generalmente lo tenemos en kilocalorías hora, pero nosotros lo necesitamos en otra unidad de medida, que es metros cúbicos hora, para poder ingresar a la tabla que les voy a mostrar a continuación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos el consumo en kilocalorías hora dividido en el poder calorífico del gas. Por eso les dije que era muy importante tener en cuenta el poder calorífico. También era un dato muy importante. Entonces, si ustedes dividen 25.000 kilocalorías hora en 9.300 kilocalorías por metro cúbico, el cociente les va a dar metro cúbico hora, o sea, la unidad, y van a ver que les va a dar 2,69. Lo mismo, 4.000 dividido en 9.300, 0,43, 6.000 en 9.300, 0,65, 10.000 en 9.300, 1,08, que es lo mismo de la suma de 0,65 más 0,43, y 35.000 dividido en 9.300 da 3,76, que es la suma de los otros tres. ¿Está bien?
Ya teniendo la longitud real y el consumo, lo que nosotros ya podemos generar un predimensionamiento de la cañería. Esta es la tabla número 3 que aparece en la norma, en la cual podemos ver en una de las columnas, podemos ver la longitud de la cañería en metros y es una doble entrada. Y acá en el medio podemos ver los consumos en metros cúbicos por hora. Entonces nosotros entramos con la longitud, nos desplazamos hasta el consumo que nosotros necesitamos y subimos y nos da el diámetro de la cañería en milímetros y en pulgadas. Entonces, por ejemplo, nosotros entramos con 24,25 y 2,69. La longitud real del tramo, 24,25 y el consumo, 2,69. Entramos acá, 24,25 no está, pasamos a 26 y nos movemos a la derecha. Esto es 0,48, 0,99, 2,74. 2,74 es superior a 2,69, lo cual subimos y nos da que el diámetro del tramo A4 es de 9 milímetros. ¿Ven? Que es este de acá. Lo mismo hacemos con los otros. Por ejemplo, el tramo 3B tenemos 18,3 metros y 0,43 el consumo. Entramos con 20 metros, 0,43 es menor a 0,55, por lo cual esta cañería sería suficiente. Sin embargo, hoy en día este diámetro no se comercializa, así que tenemos que entrar con la siguiente, que es 1,13, menor, sigue siendo, obviamente va a seguir siendo mayor que 0,43. Entonces vamos a colocar una cañería de 13 milímetros. ¿Se entiende? 9,5 ya no se utiliza. Bueno, y así con los siguientes tramos. Y nos va a dar un diámetro inicial que es de 19 milímetros para el tramo 4A, 13 milímetros para los tramos 3B, 2B y BA, y 25 milímetros para el tramo A1. ¿Está bien? Esos son los diámetros iniciales de nuestro predimensionamiento. Ahora, ¿por qué son importantes estos diámetros? Por lo siguiente. Ustedes lo habrán visto en hidráulica. Cualquier cambio de dirección o perturbación que haya en el interior de la cañería produce pérdidas de carga adicionales a las que ya se producen por el solo hecho de transportar el gas. ¿Está bien? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es transformar, según el accesorio que se atraviese, o sea, que el gas atraviese, por ejemplo, un codo, eso lo vamos a transformar en una longitud equivalente. Que esa longitud equivalente sería la longitud que debería en forma recta atravesar el gas para producir la misma pérdida de carga que se produce al atravesar, por ejemplo, un codo. ¿Se entiende? Lo que estamos transformando son las pérdidas de gas por cambio de dirección, por válvulas, por el paso a través de una T, en una longitud equivalente de cañería recta, por la cual se produciría, vuelvo a repetir, la misma pérdida de carga que la que se produce al atravesar dicho accesorio. Entonces ahí vamos a la tabla número 18 y, por ejemplo, bueno, coda 45 ya no se utiliza, pero un coda 90, que están señalizados ahí con los circulitos rojos, un codo 90 produce una pérdida de carga igual a 30 veces el diámetro de la cañería, o del accesorio en realidad. ¿Está bien? Una reducción produce, si pasamos de 25 a 19, tiene que haber una reducción. Produce 10 veces el diámetro del menor del accesorio. Acá tenemos una T, por ejemplo, si el gas va hasta 4, de 1 hasta 4, pasa a través de la T. ¿Está bien? Entonces tenemos T con flujo a través 20 veces el diámetro. Ahora, si el gas va a 3 o a 2,
el gas cambia de dirección en la T, por lo cual se produce una pérdida de carga mayor que es igual a 60 veces el diámetro. Y después tenemos las válvulas, que nosotros vamos a usar la más desfavorable, que es la válvula del globo. ¿Está bien? Con eso vamos a hacer el cálculo. Entonces, vamos de vuelta. En el tramo 4A, ustedes pueden ver, esta parte de la cañería vertical está embutida en la pared. Entonces nosotros ahí, en el inicio del artefacto, tenemos un codo. Tenemos un codo ahí, dos codos ahí, el tercer codo, cuarto codo, quinto codo, sexto codo. O sea, tenemos 6 codos, desde 4 hasta 6 codos a 90. Entonces tenemos, según la tabla, 6 codos por 30 veces, que es el factor de multiplicación que nos da, por el diámetro de la cañería. Por eso era necesario hacer un predimensionamiento, que lo vamos a colocar en metros, 0,019. Y eso nos da una longitud equivalente de 3,42 metros. Es decir, el gas debería atravesar una longitud recta de cañería de 3,42 metros para producir la misma pérdida de carga que producen los 6 codos. ¿Se entiende? Bueno, Sí. listo, joya. Después, cada uno de los artefactos tiene una válvula de corte. Esta válvula de corte, entonces, produce 1 por 333 por 0,019, que es el diámetro de ese tramo. Después, tenemos una T. Si ustedes ven en el dibujo, el gas que viene desde 1 se va movilizando, pasa por el punto A, que está la T, pero pasa a través de la T. No hay cambio de dirección. ¿Está bien? Entonces, a lo que vamos a utilizar es el factor de multiplicación 20. 1 por 20 por 0,019. Ahí vamos a utilizar el diámetro menor también. Después tenemos 3 codos a 90 grados. Desde A hasta M tenemos uno acá, en la esquina, 2 para subir al medidor y un tercero para entrar al medidor, al gabinete, perdón. Entonces tenemos 3 codos. 3 por 30 por 0,019 da 1,71. Y ya analizamos todo el recorrido de la cañería desde 1 hasta 4. ¿Se entiende? Con todos los accesorios que nos producen pérdida de carga. Esto nos da un total, si nosotros sumamos, nos da un total de 11,83 metros. ¿Está bien? Y así completamos nuestra tabla, todos los tramos. ¿Está bien? Entonces vemos que el tramo 4A da 11,83, el tramo 3B da 10,3 para redondear, el 2B 10,43, el BA 10, es el mismo que el 3B, ese no hace falta que lo calculen de vuelta, y el tramo A1, que le da gas a 2 y a 3 y a 4, va a ser el mismo que el tramo 4A, ¿está bien? Porque siempre lo colocamos en el artefacto más lejano. Una vez obtenida la longitud equivalente, lo que vamos a calcular es la longitud total, que es la suma desde de la longitud real más la longitud equivalente. Es decir, por ejemplo, para el tramo 4A es 24,25 metros más 11,83 les va a dar 36,09. ¿Está bien? Una vez obtenida la longitud total, ¿qué es lo que vamos a hacer? Volver a la tabla número 3. ¿Está bien? En la tabla número 3 nos dio 36,08. Entramos con 38 y era 2,67. Vemos que para la columna de la cañería de 19 milímetros ya no es suficiente. Entonces nos tenemos que mover a la derecha y ya entrar a este valor que es 4,52. Si no me equivoco, no, 4,65. Es decir que ahora necesitamos una cañería de 25 milímetros. Y lo mismo vamos a hacer con los distintos tramos. Y ahí podemos ver que el diámetro final nos dio distinto al diámetro inicial cuando tuvimos en cuenta las longitudes equivalentes. ¿Está bien?
¿Qué otro tramo se nos ha cambiado? Se nos ha cambiado el tramo BA. El tramo BA nos había dado un tramo inicial de 13 milímetros y después nos dio de 19 milímetros. ¿Está bien? Y el tramo A1 se mantuvo como tanto el tramo 3B y el 2B. Una vez que obtenemos esto, bueno, ya está finalizado el cálculo. Es sencillo, sigan los pasos y cualquier duda me pueden preguntar por WhatsApp. Y bueno, y ahí completamos la tabla. Nosotros lo vamos a hacer con cañería metálica con recubrimiento epoxi, que eso es lo que dice ahí el material, el diámetro, y esto es lo que tienen que ir completando. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a necesitar que presenten? Voy a necesitar que presenten un plano de gas como este, que también se los voy a mandar. ¿Está bien? El plano de gas tiene una carátula específica, tiene algunas referencias, ¿está bien? Nicho para gas natural, anafe, horno, caldera, con sus distintos consumos. Ventilaciones, fíjense que para aportes de inferior y superior se pone doble, y si tenemos aporte de aire solamente inferior, que es para el caso del calefón. En el caso del calefón, si bien es un artefacto de cámara abierta, vamos a poner solamente la ventilación inferior, ya que la ventilación superior ya la trae el calefón, que es el caño que sale hacia arriba del calefón, y bueno, y las otras ventilaciones, ¿está bien? Un esquema donde se encuentra la vivienda junto con los datos, ¿está bien? Eso es lo que tienen que completar. Y después, bueno, esta nota, siempre que hagan un plano de gas, tiene que ir esta nota, ¿está bien? Indicando a las alturas que tienen que ir las rejillas, con esta nota que dice que las rejillas de ventilación indicadas en plano no podrán ser eliminadas bajo ningún concepto, siendo responsabilidad del propietario su conservación. ¿Está bien? Esa nota es la que le puede evitar un juicio el día de mañana. Así que esa nota, el día que hagan un plano, no se olviden de colocarla. Bueno, va a tener que ir la planta de la vivienda o de los departamentos que ustedes van a hacer con los tramos de cañería. Van a tener que hacer la cañería en 3D y un corte en donde podamos ver cómo sube la cañería para poder alimentar los distintos artefactos. Fíjense en el corte, dos cosas. Cada artefacto, como les dije anteriormente, tiene su llave de corte para hacer mantenimiento, para reemplazarlo, etc. ¿Está bien? Y así evitar cortar en la entrada y dejar sin gas a toda la vivienda. Acá tenemos el horno, fíjense, y acá tenemos la anafe. Las llaves de gas tienen que ir colocadas a la vista y de fácil acceso, y tienen que ser cuarto de giro. ¿Está bien? Nunca pueden ir, por ejemplo, si tenemos una anafe, una cocina, nunca puede ir la llave de gas sobre el plano de cocción de la cocina. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si a ustedes se les cae, por ejemplo, aceite y se prende fuego, ustedes tienen que cortar el suministro de gas del artefacto. ¿Está bien? Y si lo colocaran sobre el plano de cocción, no podrían hacerlo o se quemarían a la hora de accionar la válvula. ¿Está bien? Por lo cual tiene que ir siempre a la vista, no puede ir tapado por ningún tipo de mueble, por eso se coloca siempre sobre la altura de la mesada, no puede ir tapado por ningún mueble, ni estar en coincidencia con el plano de cocción. ¿Está claro eso? Y siempre hay que tratar de buscar de que las llaves estén, ya sea las dos coinciden en los tramos verticales, por ejemplo en este caso, o las dos en el tramo horizontal, para que la persona siempre, la llave esté en la posición, o sea, las dos llaves tengan la misma posición de abierto o la misma posición de cerrado. Si esta llave la pusieran en el tramo vertical y esta en el tramo horizontal, se verían las posiciones cambiadas, ¿está bien? Entonces siempre tienen que tener la misma posición. En este caso la colocó según el plano en la posición horizontal, para que las
las dos posiciones de abierto cerrado sean iguales a la vista. Y van a tener que agregar esta tabla, que es similar a la que yo hice para el ejemplo. No tenemos los tramos, la longitud de tramos, longitudes reales, longitudes equivalentes, longitudes totales. Y acá, en vez de colocar las longitudes que eran la suma, esta longitud, colocamos la longitud con la que entramos a la tabla. Y este consumo no es la sumatoria de todos los consumos, sino que acá lo que vamos a colocar es la que obtenemos de tabla. ¿Está bien? Los diámetros, y estas son observaciones que si va en el tramo va embutido por pared, por contrapiso, etc. ¿Está bien? Eso es lo que ustedes tienen que lograr. Y dentro del plano, otro aspecto muy importante, tienen que tener en cuenta las ventilaciones. ¿Está bien? Por ejemplo, en este caso, la caldera, que es este espacio de acá, tiene una sola ventilación inferior porque ya tiene su propia ventilación superior. Después, en este caso, en que el horno es embutido, los hornos embutidos ya traen una ventilación superior, lo cual no ocurre con las cocinas tradicionales donde viene el horno y la anafe. Entonces acá solamente se colocó una rejilla inferior para el horno y una rejilla superior e inferior para la anafe. En las anafes, las campanas de ventilación no se consideran ventilaciones, ya que hay una gran distancia entre el plano donde se está generando la combustión y la campana, por lo cual no todos los gases de la combustión son, digamos, conducidos a través de esa ventilación, ¿se entiende? Muchos se dispersan en el aire, por lo cual esa ventilación superior no es considerada una ventilación propia de seguridad. Solamente esa ventilación es para tratar de eliminar los olores que se generen por la cocción. ¿Está bien? Entonces ahí necesitamos una rejilla superior e inferior. ¿Se entiende? Este es un claro ejemplo de cómo van las ventilaciones. Bueno, esto es el resultado final que ustedes tienen que lograr. Cualquier duda, yo les voy a estar enviando este plano para que lo tengan en cuenta. Y le voy a agregar acá, por si ustedes tienen alguna estufa, le voy a agregar cuál es la referencia para las estufas y cuáles son los consumos. El consumo de una estufa es igual que la de un horno, solo, digamos, es decir, 4000 kilocalorías por hora. Y les voy a mandar el PowerPoint, que ya lo pueden descargar desde Teams, ¿está bien? Pero bueno, igualmente se lo voy a reenviar. De última les paso un link de Google Drive o algo así para que lo puedan tener. Bueno, Pablito. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. No sé si a alguno le queda alguna duda, si no me puede consultar por WhatsApp a la hora de realizar el plano. Déjame consultar si están. Andino Federico está presente. Ávila Joana. Suárez Lisandro. Sí, ingeniero, estoy presente. Listo, Pablito. Chicos, Bueno, ahí chicos, ya les estoy devolviendo los prácticos de electricidad. Así que, bueno, los vamos terminando de corregir. Los que tengan que corregirlo, en general los estoy viendo bien. Así que ya para el martes que viene, por favor, presentamos gas. Y ya nos van a quedar 2 clases más y ya prácticamente vamos terminando el semestre. Así que, bueno, estamos en contacto. A cuidarse que parece que se va a complicar la cosa. Así que cuídense y nos vemos la próxima clase y estamos en contacto por
por Classroom o por WhatsApp. Que tengan una buena semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao chicos, hasta luego. Gracias. Chao, Chao. gracias. Chao. Hasta luego.